Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, aquí vamos a mostrar un poquito de lo que, bueno, la idea es saber hacer formas básicas para los amigurumis, ¿verdad? No solamente se tejen mochilas, sino que usted también puede hacer claramente con un crochet, puede hacer amigurumis, claramente, ¿ver? ¿Cierto? Aquí tengo las herramientas. Hola, Dorch Longar, bienvenida. Sara también, bienvenida. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Sé que no es muy raro, no es muy común, perdón, que yo esté mostrando esto, pues ahora, y mucho menos en transmisión en vivo, pero sí tenía las ganas de mostrar algo hecho diferente, que sea diferente a una mochila, ¿verdad? Entonces, miren, yo aquí tengo hilo macramé, ¿sí? Este es hilo macramé. Nosotros podemos tejer amigurumis, no solamente mochilas, sino amigurumis, y lo podemos hacer con macramé. Cabe aclarar que existen muchos estambres en el mercado. Por ejemplo, está el estambre de sinfonía, está el estambre de copito, nube, la abuelita también, por supuesto. Me han dicho que se teje muy bien con esos estambres. Bueno, entonces yo voy a empezar haciendo una forma básica. A ver con qué color lo podemos empezar. Aquí todo es macramé. Lo único que yo uso, el crochet es para las mochilas y por supuesto para usar un bordado, ¿cierto? Para hacer el bordado, ya sea de las expresiones faciales. Entonces vamos a elegir el crochet. Esta vez voy a elegir el crochet número 2.5. Miren lo que vamos a ocupar, un tubito. Para los amigurumis utilizamos tubito, crochet, ojos de seguridad. Si no tienes los ojos de seguridad, puedes trabajar o hacer bordado, ¿verdad? Un bordadito en los ojos. Esto para este encendedor lo aplicamos normalmente para quemar los ojos y también para quemar la pelusa, ¿verdad? La pelucita que nos queda en él. Vamos a ocupar también la tijera y por supuesto un poquito de relleno, una fibra, ¿sí? Es una fibra especial para poder rellenar. Hola, momentos mágicos, ¿cómo está? Miren, esta es la fibra que nosotros empleamos, es una fibra especial para rellenar nuestros amigurumis. Cabe aclarar que si usted no tiene esto, puede utilizar sobrantes de hilos, pero si tiene la forma de conseguirlo, mucho mejor, ¿verdad? La fibra, bien, entonces la fibra, los estambres. Yo aquí tengo cantidad de hilo macramé para hacer figuras, ¿cierto? Para hacer figuras o qué sé yo, flores también. Si usted desea hacer flores, lo hace, miren, en macramé. Entonces yo les recomiendo, vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Esto es para quien quiera hacerlo, ¿verdad? Para pasar un rato, digámoslo así, agradable, hacemos un anillo mágico. Bueno, lo básico es saber hacer una esfera, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una esferita. Recuerden el anillo mágico. Igual que hacemos para la mochila, se hace igual acá, ¿cierto? Un anillo mágico. Pasamos el crochet de 2.5 por debajo de la primer hebra y agarramos la otra por encima, ¿verdad? Sacamos ese hilo y damos un pequeño giro y este hilo lo vamos a pasar por la cadenita, ¿sí? Entonces ahí empezamos a montar 6 puntos bajos. Yo lo recomiendo que lo tejan en falso punto X. ¿Cuál es el falso punto X? Que es agarrando por encima y para cerrar el punto por debajo, ¿sí? Metemos por encima y luego por debajo. Bueno, de hecho esta primer vueltica, de hecho vamos a hacerlo en B, ¿sí? No nos vamos a complicar, hagámoslo en B mejor. Entonces, todas las lazadas por debajo, ¿sí? Se agarran por debajo. ¿Cuántos puntos vamos a poner? 6. 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6.
recomendación, si usted es principiante, o bueno, utilice un gancho así, con goma, esto es un gancho ergonómico, ¿verdad? Cierro, tirando de la hebra corta y formamos la base, ¿verdad? Empezamos a formar la base de nuestro tejido. Bien, anillo mágico, 6 puntos, cerramos. Bueno, otra cosa que yo hago normalmente es trabajar en espiral. No les recomiendo que cierren vuelta porque el tejido se le va a formar una cicatriz, ¿cierto? Entonces trabajen en espiral. Vamos a ocupar un ganchito de estos. Recuerden, un ganchito de estos para marcar el primer punto. Pasamos a la ronda número 2. Entonces picamos en ese primer punto, agarrando la cadenita completa, miren. Y ahí vamos a tejer el primer punto bajo. El primer punto bajo. Y ahí mismo hacemos otro punto bajo, ¿cierto? Es decir, vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos. Recuerden, marcamos el primer punto, ponemos el ganchito. Y en cada uno de los puntos que se me presente voy tejiendo 2 puntos. Aquí sí agarramos la cadenita completa. Hola Alexandra Kinross, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Entonces en cada punto vamos a tejer 2 puntadas, ¿cierto? Procuren que el puntico quede apretadito. Acá sí es importante que el punto quede apretadito para que al momento de usted rellenar con la fibra, de usted aplicar el relleno, ese hilo, esa fibra no se vaya a salir, ¿verdad? La fibra. Entonces me voy a ir yendo en cada uno de los puntos. Solimar Castaño, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Soy la negra de TikTok, la negra, la negra. Ah, me suena, sí señora. ¿Cómo está la negra? Ya me suena, me suena. Miren, vamos aplicando en cada uno de los puntos 2 puntadas, ¿cierto? Entonces, al final de esta vuelta debemos tener, ¿cuántos puntos? 12. Miren que lo estoy haciendo despacito. Despacito. Taller Creativo Adriana, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida a este espacio de tejido. Estamos haciendo amigurumi también. Esta es la base. Sí, esto que les estoy explicando ahora es la base. Es la base de muchos de los tejidos, ¿verdad? Por ejemplo, con esta base podemos hacer una cabeza. Podemos hacer un animalito. Podemos hacer una esfera. Es que de hecho es una esfera, ¿verdad? Muchísimas gracias, Taller Creativo Adriana. También es primera vez que la veo por acá. Cuenten los puntos. Recomendación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí ven? Entonces tenemos 12 puntos. Recuerden que estamos trabajando en espiral. Quitamos el seguro. Y pasamos a la ronda número 3, donde vamos a tejer de la siguiente manera. El primer punto lo hacemos solito, un puntico. Y aprovecho y voy escondiendo esta hebra, ¿verdad? Dentro del tejido. Entonces, de una vez van marcando ese punto. Marcan ese primer puntico, pasan al siguiente y tejen un aumento. ¿Sí? Esto es para quien quiera empezar a tejer amigurumis. Esta es la base, ¿verdad? Exactamente, sí, lo macramé y es un crochet crochet de 2.5. A ver si se logra. Ok, ahí se ve, ¿verdad? 2.5. Emerita, buenas tardes. Bienvenida a estos espacios del tejido. Bienvenida también Gloria Elsie Gallego. Esta secuencia de un punto, un aumento, la vamos a repetir alrededor. Con mucho gusto, mi querida Julia Basabe, aquí haciendo algo diferente a la mochila. Miren, bueno, vamos a hacer una pausa porque quiero un pequeño paréntesis porque les quiero mostrar algo que estoy haciendo por Facebook, que estamos enseñando
esta mini mochila con relieve en X. Si alguien la quiere tejer, los invito a que me sigan en la página de Facebook. Miren, los relieves tan espectaculares. La pueden hacer también desde mi página, Tejiendo con Andrés Rodas. Ese es el proyecto que estamos haciendo hoy por hoy en nuestra página. Bien. Estamos haciendo entonces la secuencia de la vuelta número 3. Un punto marcamos y un aumento. Gracias, Luz Mario Tálvaro. Bienvenida a este espacio del tejido. Muchísimas gracias. Gracias, Alexandra. Bueno, la negra. La negra está por acá. La negra de TikTok, ¿verdad? Un puntico. Pasamos al siguiente espacio, un aumento. Aquí la recomendación mía es que traten de tejer apretadito, ¿sí? Porque aquí sí es muy importante que el punto quede bien definido. Porque como le vamos a meter relleno. Ah, ok, negrita está muy bien. Muchísimas gracias, negrita. Gracias a usted, Luz Mario Tálvaro, por estar ahí. Andrés, tus mochilas guayo. No entendí, mi querida Emerita, pero bueno. Pasamos al siguiente espacio. Un aumento. Un punto en el siguiente, un puntico normal. Y en el siguiente un aumento. Miren que aquí yo estoy tratando de tejer lo más apretadito posible para que los puntos no se formen espacios, ¿verdad? En los puntos. Y así es como debemos acostumbrarnos a tejer apretadito. Un punto. Y este gancho es muy cómodo porque realmente no nos lesionamos los dedos ni nada. Nos cuida mucho, nos protege mucho las manos. Esto fue de otra cosa que me pasó, me machuqué el dedo, pero no tiene nada que ver con el tejido, ¿verdad? Aumento, un punto normal, un aumento. Recuerden que cuando digo aumento, digo que hago referencia a tejer dos puntos en un orificio, ¿verdad? Dos puntos en un orificio, a eso le llamamos aumento. Un punto, pasamos al siguiente espacio, un aumento. Hola, gracias, Malca Godelo. Bienvenida. Gracias, Emerita. Aumento. Esto es muy importante que lo sepan hacer porque próximamente estaremos dictando la clase de este girasol blanco en el canal. Este girasol blanco, entonces es de esta forma, miren, es esto, ¿cierto? Hay que saber hacer las formas básicas si queremos aprender a hacer amigurumis. Algo más elaboradito, ¿verdad? Bien, entonces estamos en el aumento. Quitamos el seguro. ¿Cuántos puntos? Bueno, antes de quitar, por favor, cuenten los puntos. Debemos tener 18, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tenemos entonces 18 puntos. Tan bella, gracias Clara Inés Peña, bienvenida a este espacio del tejido, muchísimas gracias por su mensaje. Bueno, de eso se trata, ¿verdad? De hacer algo como que, de aprovechar el tiempo. Vuelta número 2 hacemos. Bueno, aquí entramos a ver algo y es muy importante que se lo memoricen porque de esto depende que no le quede la forma hexagonal. Si alguien ha estado muy atento a la clase, sabe perfectamente qué secuencia va. Serían 2 puntos, un aumento. 2 puntos, un aumento. No lo voy a hacer así, porque no quiero que se me marquen esas líneas del hexágono, ¿verdad? No quiero que quede un hexágono, sino que quiero que quede un círculo redondito, algo redondo, ¿verdad? No hexagonal, sino redondo. Entonces, los 2 puntos del comienzo lo vamos a dividir en 2, lo que significa que al comienzo, esto solamente lo aplicamos en las vueltas pares, vamos a tejer un solo punto y lo vamos a marcar. ¿Sí? Repito, los 2 puntos del comienzo lo vamos a dividir en 2, lo que significa que no voy a tejer 2 puntos al comienzo, sino uno, ¿verdad? Un punto y sigo con el aumento. ¿Sí? Aumento.
Ahora tejo. Ahora sí es la secuencia de 2 puntos. Ahora sí vamos a hacer 2 puntos. Y un aumento. ¿Por qué hago esto? Porque no quiero que los aumentos me queden encima de los aumentos. Miren que aquí quedaron corriditos. Por lo tanto, no se me va a marcar tanto la forma hexagonal. Te repito, se supone que al comienzo deberían ser 2 puntos, pero ¿qué pasa? Quitamos uno, solamente tejimos uno y el aumento seguidito. Ahora sí se viene y se repite la secuencia de 2 puntos, un aumento. Nuevamente 2 puntos y un aumento. Entonces, ¿qué va a pasar con el punto que quitamos del comienzo? Lo debemos tejer al final, ¿cierto? Es decir, al final de esta secuencia terminamos con un solo punto. Tejemos un solo punto. Entonces, 2 puntos, un aumento. Dos puntos, un aumento. ¿Sí? Luego 2 puntos, dos puntos y un aumento. Y termino, recuerden que quitamos al comienzo un punto, es decir que al final debemos terminar precisamente con un solo punto. Entonces quitamos el seguro. Antes de avanzar, por favor, cuenten. Debemos tener 24 puntos en esta ronda número 4. Voy a contarlos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 puntos. ¿Ok? Vuelta número 5. Quitamos seguro. Quitamos el ganchito marcador. Con mucho gusto, Malca. Bienvenida a este espacio del tejido. Empezamos con un punto. Lo marcamos. Y hacemos entonces, con este son 1, luego 2 y luego 3 puntos. 3 puntos, ¿verdad? Luego de esos 3 puntos hacemos el aumento. Y esta secuencia así se repite hasta el final. Es una vuelta impar, es decir, la vuelta número 5. Roxana Paiva, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo está? Tejemos 3 puntos. Y un aumento. Y así voy a avanzar 3 puntos. 1, 2 y 3. 3 puntos. Otro aumento. Y así me voy a ir avanzando 3 puntos. 1, 2, 3. Y un aumento seguidito. Entonces, al final de la vuelta, ¿cuántos puntos debo tener? 32. 30, perdón. 30 puntos. ¿Sí? Está la vuelta número 5, es una vuelta impar. 3 puntos, un aumento. 3 puntos. Tres puntos y un aumento. Antes de seguir, por favor, cuenten sus puntos. 2. Recomendación. Cuando ustedes terminen y saquen el crochet, por favor, ponen un ganchito acá. Bueno, este poncho se partió. Bueno, ponen un ganchito, ¿sí? Ponen un ganchito o una hebra y sostienen. O si no, dejan este hilo alargadito
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 puntos. Perfecto. Bien, vamos a hacer otra ronda más. Voy a quitar el seguro. Y vamos a empezar a hacer la ronda número 6. ¿Dónde vamos a tejer? O sea, se supone que la vuelta sería entonces 4 puntos, un aumento, 4 puntos, un aumento, pero ¿qué pasa? Es una vuelta par, ¿sí? Por lo tanto, vamos a dividir esos 4 puntos en 2. Los 4 puntos del comienzo lo vamos a dividir en 2, lo que significa que vamos a tejer solamente al comienzo 2 puntos, ¿cierto? Los otros 2 puntos los vamos a reservar para tejerlos al final. Marcan el primer punto, por favor. Ponen su segurito, no aprieten mucho porque saben que estos seguros se parten con facilidad. Ah, otra cosita, miren, vamos a ocupar estos ojos de seguridad. Sí, esto en los amigurumis es muy común ponerlos, ¿verdad? Esto le da más vida y expresión a nuestras figuras. Si usted no tiene por cualquier razón, motivo, por lo que sea, usted no consigue estos ojitos de seguridad, usted los va a bordar. Vuelta número 6. Serían 2 puntos. Recuerden, dividimos los 4 puntos del comienzo en 2. Por lo tanto, al final de esta vuelta debo terminar tejer 2 puntos normales. 2 puntos seguido de un aumento. Esto es para que el tejido no me quede hexagonal, ¿sí? Se vea redondito, se vea más redondito, ¿verdad? 2 puntos. Bueno, hicimos 2 puntos, un aumento. Ahora sí manejamos la secuencia de 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos. 4 puntos, un aumento. 4 puntos. Y otro aumento. Y así me voy a ir yendo hasta el final. 4 puntos, un aumento. 3, 4 puntos, un aumento. Uno, 2, 3, 4. Otro aumento. Vamos a ir aplanando la base. Y seguimos de la misma manera, 4 puntos, un aumento, 1, 2, 3 puntos y 4 puntos. Otro aumento, y recuerden lo que dijimos al comienzo, cuando empezamos esta ronda número 6, que al final nos debían quedar 2 espacios, ¿sí? Es decir, vamos a recuperar los 2 puntos que quitamos del comienzo, los vamos a trasladar y los vamos a tejer acá. Al final debo tejer entonces 2 puntos. La idea es no poner aumento sobre aumento. Miren que aquí no se marcan los... Miren que no queda tan marcado, ¿cierto? No se ve como que esa línea que se forma al hacer los aumentos sobre los aumentos, ¿verdad? Miren, no se nota, ¿verdad? No se nota. Ok, entonces, ¿cuántos puntos debemos tener? Saco el crochet y cuento mis puntos. Debo tener 36. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una cabecita, está bien, ¿cierto? Según la figura. Hay muchos patrones. Claramente en Pinterest, sobre todo, les comento, hay muchos patrones de amigurumis que usted puede encontrar. Quitamos el seguro y voy a empezar a subir, ¿cierto? Voy a empezar a subir, es decir, tejemos el primer punto y vamos a marcar no encima, sino en el cuerpo, ¿verdad? Del punto. Repito, no vamos a marcar encima del punto como tal, sino aquí, en el cuerpo de ese punto. Miren, ahí, ¿cierto? Marcamos ahí, ponemos el seguro
y vamos a tejer vueltas hacia arriba. Yo empiezo a tejer, es decir, ya empezamos a formar, a hacer la formita. Por ejemplo, si es una cabeza, está bien, la empezamos a subir. Recuerden que estamos trabajando formas básicas para hacer proyectos más elaborados, ¿verdad? Esta es una forma básica del amigurumi, una esfera. Aquí yo ya empecé a subir. Ya vamos a tejer entonces los mismos 36 puntos. Yo calculo más o menos que van a ser 7 filas en total, ¿sí? 7 filas o rondas en total. Con los mismos 36 puntos. Ok, tengo que hacer un video entonces de cómo hacerlos. Muchísimas gracias por la sugerencia de los aumentos. Pero no estoy haciendo una mochila, repito, estamos trabajando un amigurumi o una forma básica, ¿sí? Bueno, aquí voy a hacer, ¿cierto? Aquí vamos a hacer una figurita como que... Si ven, ya entonces terminamos la primera ronda de subida. Él se va encocando, no se preocupen que ustedes mismos le va dando la forma y él se va encocando. Aquí empezamos la ronda número 2, la fila número 2, y usted sigue avanzando. ¿Cuántas filas más o menos? Puede ser 6 o 7, según la forma que usted quiera hacer y según, sí, la forma que usted quiera conseguir. Si usted quiere conseguir una forma no muy redonda, sino más bien alargadito, entonces va a tejer más filas, ¿verdad? Pero de lo contrario, si usted quiere hacer una forma redonda, vas a tejer 6 o 7 filas. Aquí ya empezamos a formar la figurita. Como tal, la forma básica. Si de pronto a usted no le gusta tejer con este crochet, pues elige este, ¿verdad? Mire, este viene sin mango y también me gusta porque desliza sabroso. Es una forma de decirlo claramente. Desliza muy bien el hilo por el cuerpo del crochet, ¿verdad? Entonces aquí yo simplemente sigo tejiendo la vuelta número 2. Procura que el punto le quede apretadito, pero bueno, a veces como que no tenemos tanta tensión. Allá vamos a empezar la número 3. Estamos acercándonos para empezar la hilera número 3. Bien, miren, pasamos el marcador, lo que significa que vamos a empezar, ya empezamos entonces la ronda número 3. Todo se teje en punto bajo, ¿verdad? Alba Rodríguez, muy buenas tardes, ¿cómo va? Bienvenida, muchísimas gracias.
Empezamos la ronda número 3. Miren, aquí ya se va encocando. Lo que necesitamos es que esto se... Por ejemplo, si es para una cabecita, para algo, o un animalito, ya empezamos, miren. Incluso los cuerpos de las figuras los podemos empezar así también. Entonces, por eso les digo, es una forma básica, ¿sí? Saber hacer esto es muy importante porque lo podemos aplicar a muchos proyectos. Entonces, esto es básico. Pero bueno, vamos a ver cómo empezar a hacer las disminuciones también más adelante para cerrar la figura, por ejemplo. Bueno, yo aquí voy a hacer cambio de color. También les voy a enseñar a hacer cambio de color. Pero bueno, vamos a subir 1, 2, 3. Siquiera una fila más, ¿verdad? Empecé la cuarta ronda. Repito, empezamos la cuarta ronda. 1, 2, 3, 4. Con los mismos puntos, ¿verdad? Yo voy acá a hacer cambio de color más adelante. Porque aquí no se arrastran hilos, ¿sí? Miren que es como el guayú, que uno empieza a arrastrar todos los colores de una vez, ¿no? En los amigurumis no se hace eso. Bueno, salvo un caso especial que sí, pero por lo general se corta, se trabaja solamente con un hilo, miren. No más. Y cuando necesitemos hacer cambio de color, simplemente nos toca cortar. Cortar y hacer cambio de color. Esta es la ronda número 4 de levantamiento. Ok, miren, entonces yo por lo menos voy mirando si una vuelta más, evidentemente voy a tejer una fila más. Es decir, vamos a hacer 5. 3, 4. Empezamos la quinta fila, la quinta ronda con los mismos 36 puntos y con el mismo color.
Bien, entonces vamos llegando al final de esta quinta vuelta. Recuerden que yo voy a hacer cambio de color. Vamos a hacer cambio de color. Y es un cambio de color sencillo, pero bueno, quizás ustedes no lo saben hacer. Bueno, entonces por eso lo voy a enseñarme. Llegamos al último punto, ¿cierto? Voy a subir un poquito más este ganchito, ¿verdad? Y bueno, vamos a marcar ahí este punto, digamos, lo vamos a dejar provisionalmente ahí para que vean qué vamos a hacer. Entonces, yo este punto, lo he tejido el último punto, ¿verdad? Miren, ahí tejemos el último punto. Entonces, yo voy a cortar esta hebra. No muy larga, no dejen la hebra tan larga. Y sacamos, miren. ¿Cierto? Ahí cerramos. Miren, no hice cadeneta de seguro, nada. Simplemente saqué el hilo, lo corté claramente. Entonces saco el seguro. Nos vamos a ayudar de esta aguja. Es muy importante tener esta aguja punta roma. Esto lo hacemos más que nada para rematar y pegar y unir piezas, ¿verdad? Enhebramos. Entonces me voy a brincar este punto, no lo voy a tejer. Paso al siguiente, perdón. Alba Rodríguez, muchísimas gracias también a usted por acompañarnos. Miren, entonces usted hace lo siguiente, deja este punto, lo brinca, pasa al siguiente. Este punto lo dejamos libre, pasamos al siguiente. Y ahí, miren, ahí hacemos esto, ¿cierto? Esto. Y me regreso al punto de donde salió el hilo. ¿Dónde salió el hilo? Mírenlo acá. Pero recomendación, usted va a agarrar esa hebra, miren, esta. Agarras esa hebra y agarras el nudito que está por acá oculto, ¿verdad? Yo les recomiendo que lo hagan así para que quede selladito. Miren, ¿sí ven? Ingresa. Miren cómo queda, digámoslo así, disimula muy bien, miren. Queda como una cadeneta lineal. Y yo por lo menos hago el cambio de color así, ¿cierto? Dejamos este hilo por dentro. Provisionalmente voy a tomar el color rojo, sí, vamos a hacerlo con rojo. Y ahora yo voy a hacer cambio de color. Entonces, antes, miren ya cómo nos queda la figurita. ¿Qué? Ok, aquí. Voy a marcar aquí momentáneamente. Entonces, hacemos cambio de color, ¿verdad? Tomamos el hilo rojo. Usted lo puede hacer con otro color, con el color que a usted más le guste. Yo elegí el rojo, listo. Para que se viese mejor en la cámara. Hacemos un bucle. Miren, presten mucha atención. Bueno, no hay que hacerlo de hecho, vamos a hacer lo siguiente. Si usted gusta, hace el bucle, si no, simplemente pasa directamente en el último, en el primer punto, perdón, en el primero. Enganchas con el crochet, tomas esta hebra y la vamos a pasar por ahí, por esa cadeneta, ¿cierto? Ahora simplemente, miren, dejas ese hilo en la parte interna. Miren cómo estamos posicionados para que puedan mirar. Observen muy bien. Si subo con una cadena, pero no representa un punto bajo. Entonces ahí mismo tejemos un punto bajo, ¿sí? Y ahí entonces hacemos el primer punto bajo. Yo les recomiendo que ajusten este hilito, lo ajusten lo más que puedan. Y simplemente van a pasar a tejer los mismos 36 puntos con el rojo, ¿verdad? Y así vamos tejiendo. Con el mismo color rojo, vamos tejiendo. Antes de avanzar, por favor, yo les recomiendo que anuden, que sujeten, ¿verdad? Voltean el tejido y anudan estas dos hebritas. Hacen un nudo sencillo doble, de modo que no se les va a soltar, para que el tejido no se les suelte, ¿verdad? El hilito. Yo lo ajusto muy bien. Soy de los que ajusta muy bien. Bueno, aquí hay que hacer algo y es lo siguiente. Voy a soltarlo un momento. A ver, voy a volverlo a repetir, ¿sí? Porque quiero que quede bien claro.
Aquí hay que agarrar todo esto, miren. Vamos a ver si agarrándolo así, no se me forma como que algo así. Vamos a agarrar todo esto. Miren, el punto, el primer punto, traemos el hilo con el crochet y dejamos esta hebrita corta en la parte interna y ahí subimos una cadena. Entonces, ahí donde estamos posicionados, donde hicimos ese, digámoslo ahí donde ingresamos, hacemos un punto bajo. Y me voy a ir yendo con el mismo color, punto bajo, en cada uno de los puntos. Punto bajo, volteamos el tejido y anudamos. Muy bien. Entonces voy a hacer el mismo número de vueltas. ¿Cuántas hicimos? 5, ¿cierto? Hicimos 5 vueltas con el color piel. Exacto, mire. Entonces hacemos 5 vueltas con el mismo color rojo. Jania Carrillo, buenas tardes, ¿cómo va? Entonces aquí hacemos los 5 mismos, perdón, los puntos. Miren cómo me va quedando. Y voy a ir trabajando punto sobre punto. ¿Cuántas vueltas? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Efectivamente, son 5 filas que hicimos con el color piel. Entonces aquí yo también voy a hacer las mismas vueltas. Sandra Patricia Molinares, buenas tardes. Bienvenida a este espacio del tejido. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces aquí hacemos los mismos 36 puntos. Con el color rojo. Gracias a usted por acompañarnos. Miren entonces cómo queda, va quedando la figura. Recuerden que no estamos cerrando filas, se trabaja en espiral. Yo les recomiendo así para que no quede la cicatriz al final, ¿cierto? Mejor lo trabajan en espiral. Para que no se forme una cicatriz, que es muy evidente, claramente la cicatriz es muy notoria cuando cerramos filas, ¿verdad? Con punto deslizado. Directamente entro al primer punto, ¿verdad? Mírenlo. Y ahí hago un punto bajo, ¿cierto? No voy a hacer punto deslizado, no, simplemente ingreso y procuro que quede apretadito para que no se me forme un orificio en el tejido, ¿verdad? Entonces hago este puntico lo más apretadito posible, ¿sí ven? Para que no se me forme un orificio en el tejido y sigo tejiendo normalmente con el color rojo, punto sobre punto, ¿sí? Es para que no se me formen orificios en el tejido y más si lo vamos a rellenar, pues con más razón, ¿cierto? No se nos formen esos orificios. Vamos llegando al final de la ronda número 2. Al final de esta ronda número 2. Miren. Exactamente ahí llegamos al final. Empezamos otra fila.
meten el crochet en el punto y seguimos tejiendo normal. Punto sobre punto, miren que no quedan orificios en el tejido, ¿verdad? Claramente se marca una leve diferencia, un leve desnivel, pero no es más. ¿Sí? Tercera ronda, miren, punto sobre punto, agarrando la cadenita completa de cada punto. Bien, entonces así vamos a seguir durante 3 rondas en color rojo. 3 filas o 3 rondas con el color rojo. Miren, vamos llegando al final. Listo, miren, entonces ahí llegamos al final de esta vuelta, de la ronda número 3 del color rojo. Bien, hacemos 2 más, o sea, entramos a hacer la cuarta ronda. Y después hacemos una más y empezamos a hacer las disminuciones. Listo, son 5 líneas en color, 5 líneas en color beige, color piel y 5 líneas en color rojo. Ya estamos terminando la cuarta ronda y empezamos a hacer la quinta, donde vamos a hacer después de esa las disminuciones para ir cerrando la figurita, ¿verdad? Bueno, obviamente cuando lo rellenemos va a quedar, bueno, no exactamente me va a quedar un círculo, pero bueno, digámoslo así que nos está quedando una forma más bien ovoide, ¿cierto? Porque como ya me di cuenta que hice muchas filas, pude haber hecho 3 y acá 3 y empezar a cerrar, pero bueno, ya está. La voy a dejar así, ¿verdad? Entonces, pueden empezar a practicar con una formita de estas, quinta ronda. Empezamos, punto sobre punto, recuerden, tomando la cadenita.
Listo, vamos llegando al final de esta quinta ronda, donde vamos a proceder a hacer las disminuciones, ¿verdad? Entonces, miren, aquí voy llegando. Ok, ahí empezamos, miren. Entonces voy a mover ahora el marcador, lo voy a desplazar para arriba, porque precisamente necesito saber dónde empiezo a hacer la disminución. Entonces, esta disminución se hace de la siguiente manera. Vamos a tejer 4 puntos. Entonces, marcamos el primero de esos 4 puntos. Voy a poner una marca en ese primer punto de los 4 que tengo que hacer. Dos, 3 y 4. Bien, entonces llega la famosa disminución invisible. ¿Sí? Es como la más utilizada en los amigurumis. Para usted realizar la disminución, entonces usted va a plantarse o va a pararse, posicionarse en 2 puntos, sobre 2 puntos. 1 y 2. Sobre esos 2 puntos vas a agarrar, entonces, vas a tomar la primer hebra del primer punto, solamente la hebra delantera, y la segunda hebra del siguiente punto, ¿cierto? Así. Vas a hacer normal, entonces traes el hilo por esas 2 hebras y terminas el punto. Entonces tenemos la disminución, ¿cierto? Miren cómo queda la disminución invisible. Tejes nuevamente 4 puntos normales. 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿verdad? 4 puntos, otra disminución. La disminución se trabaja sobre 2 puntos, ¿verdad? La primera hebra y agarras la segunda hebra. Pero las hebras delanteras de ambos puntos, de uno y de otro. Ahora simplemente tomamos el hilo y lo pasamos por ahí y hacemos la disminución. Y así sucesivamente me voy a ir trabajando. Listo, 4 puntos. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 4 puntos, nuevamente otra disminución. El primer punto, agarramos el segundo punto y deslizo por ambos puntos y completo. Y así me voy a ir yendo en esta vuelta. 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Nuevamente otra disminución. Recuerden que la disminución se trabaja sobre 2 puntos y agarrando las hebras de adelante. Solo la hebra de adelante del primero y del segundo. Y así disminuimos. Pasamos por ambos puntos y terminamos. Ahí queda la disminución. Esto lo voy a repetir alrededor. 1, 2, 3, 4. Nuevamente otra disminución. El primer punto, el segundo punto. Deslizo por ambos puntos y termino. Y así me voy a ir yendo. 1, 2, 3, 4. Y la última disminución, miren. Sobre un punto, hebra delantera y el siguiente punto, hebra delantera. Deslizo por ambos puntos y termino. Entonces, ¿cuántos puntos nos quedan? 30 puntos. Pasamos a la siguiente ronda, donde vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Entonces, aquí empiezo el primer punto. Entonces, 1, 2, 3 puntos. 3 puntos, una disminución. Disminución. ¿Verdad? Procuren, por favor, que los puntos le queden apretaditos para que no se le formen esos espacios dentro. Miren, debe quedar lo más pronto, lo mejor posible, así que quede cerradito. Aquí teníamos el marcador, por eso se nos puso así, pero bueno, ahí se acomoda. Miren qué chulo va quedando. Por ejemplo, así podemos hacer el cuerpo de algún personaje, ¿verdad? O la cabeza. Ya usted elige qué hacer, ¿verdad? Bien. Ahora hacemos nuevamente 3 puntos. Recuerden, 3 puntos. 1,
2 y 3. 3 puntos, una disminución. Recuerden, agarrando la primera hebra del primer punto, la hebra delantera del siguiente punto, ¿verdad? 2. Y los cierro juntos. Traigo hilo, atravieso ambos puntos y después terminamos el punto en sí. Y así me voy a ir yendo 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Nuevamente otra disminución, la primera hebra delantera, la segunda hebra delantera del siguiente punto, lo cierro juntos y está la disminución. Y así me voy a ir yendo. Entonces, ¿cuántos puntos vamos a tener al final? 24. Entonces, ustedes hacen el conteo al final y deben tener 24 puntos. Ahí la figurita se empieza a cerrar. Claramente se ve cómo se empieza a cerrar la figura. ¿Sí ven? Se empieza a cerrar. Hicimos entonces 3 puntos. Me corresponde hacer otra disminución. El primer punto, el segundo punto, hebras delanteras, miren. Y traigo hilo, lo atravieso y cierro. Cierro. Y así me voy a ir yendo 3 puntos. 1, 2 y 3. 3 puntos. Disminución. Termino con 3 puntos y una disminución. 3 y una disminución. Miren. Disminución. Contamos y debo tener 24 puntos. Yo voy a contar entonces mis puntos. Más que nada para estar seguro, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Este es momento de poner ojos, ¿sí? Si usted va a hacer una figurita, sea lo que sea, antes de rellenarlo, bueno, podemos hacer otra vuelta de disminución, ¿sí? Esto se hace antes se aplica relleno y se ponen los ojos antes de cerrar, ¿cierto? Antes de cerrar la figura. Entonces aquí yo voy a hacer lo siguiente, voy a hacer 2 puntos y una disminución. 2 puntos. Y recuerden, la disminución se trabaja sobre 2 puntos. Agarramos la primera hebra y la segunda hebra del siguiente punto, pero parte delantera, ¿verdad? Solamente las hebras de adelante. Saco, atravieso los 2 puntos y termino el punto para cerrarlo. Nuevamente 2 puntos, 1 y 2. Luni Montoya, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Miren, ahí ya estamos cerrando la figura para 1, 2, disminución, 2 puntos, otra disminución. Agarramos la primera hebra y agarramos la siguiente hebra. Y cierro con punto deslizado, perdón, atravieso los 2 puntos y termino. Luego 2 puntos de separación. 1, 2. Agarro el primer punto, agarro el siguiente punto, hebras delanteras no más de ambos puntos y cierro. Los cierro juntos. Ahí está el cierre de los dos puntos. 1 y 2. Y nuevamente disminución. Recuerden, sobre los dos puntos que se me presentan, solamente agarrando la hebra delantera de ambos puntos, el primero y la segunda hebra. Y nuevamente 2 puntos. 1 y 2. Disminución. ¿Cierto? Miren, así. Y cierro. Atravieso los 2 puntos y termino. Y nuevamente terminamos con 2 puntos. 1, 2
y una disminución. ¿Cuántos puntos debo tener? 18. Recuerden la disminución. Vuelvo y repito la disminución. Se trabaja sobre 2 puntos, pero agarrando la hebra delantera. La primera hebra y la segunda hebra. Y deslizo por ambos y termino. ¿Cuántos puntos debo tener? 18. Cuenten antes de seguir avanzando, por favor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Perfecto. Ahora sí es momento de poner ojos de seguridad. Si usted quiere poner ojos de seguridad, los pone. Si no, borda, hace un bordadito. Como estos no tienen pletina, ¿sí? La pletina es el seguro, ¿sí? Repito, la pletina es el seguro, pero como no tiene pletina, usted lo va a quemar. Muy importante. Déjenme, yo busco aquí dentro de mis cositas, dentro de mi caja, digámoslo así, mi caja tejeril. Vamos a buscar nuestra... Bueno, claramente no tengo los ojos acá para explicarles el tema de la pletina. Bueno, la pletina en sí es un seguro, ¿verdad? Ese seguro no es... Ese seguro muchas veces no lo traen los ojos de seguridad, ¿verdad? No lo traen. La pletina es como el, digámoslo así, el segurito que nosotros ponemos, que es una forma... Ah, sí, aquí está. Bueno, para la muestra de un botón, aquí está. Afortunadamente los pude encontrar, ¿verdad? Bueno, la pletina es esto. Esas pequeñas pestañas, digámoslo así, o tuerquitas para asegurar nuestros amigurumis, ¿verdad? Son unas pequeñas tuerquitas plásticas, miren. Son unas pequeñas tuerquitas plásticas para ponerlo a nuestros amigurumis, ¿verdad? Miren. Esas son las pletinas. Eso lo venden, obviamente, donde pues, claramente donde se distribuye el tema de los amigurumis, los hilos, los estambres, ¿cierto? Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero que todo a detectar el desnivel. Por lo tanto, ¿yo qué hago? Yo lo dejo atrás, miren. Entonces hago esto. ¿Sí? Mejor dicho, el marcador es más que claro, miren. Debemos tener en cuenta dónde está el marcador. Aplasto un poquito acá. ¿Yo dónde quiero los ojos? Bueno, yo tomo la decisión de poner los ojos a mi gusto. Entonces aquí los vamos a poner en la fila 1, 2. Usted cuenta, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Cada rayita es una línea, repito. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en la fila 14. Van a poner los ojos. Usted, miren, usted simplemente ingresa. Bueno, primero que todo se va a ayudar de una aguja. Vuelvo y repito, fila 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El desnivel tiene que estar atrás, ¿sí? Usted lo pone para atrás, ¿cierto? Y cuentas en la fila 14. 1, 2, cuentas 14 filas y en esa 14, decimocuarta fila, en esa decimocuarta fila vas a poner los ojos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí. Yo más o menos, a ver. ¿Sí? Entonces con ayuda de un crochet, miren, que que sea gruesito, que usted pueda pasar la varillita, usted hace esto. Abre, pones el ojo, ¿verdad? Pones el ojito. Miren, así queda. Entonces, después, ¿va? Entonces usted después mira más o menos, si usted considera que está muy, yo creo que ahí está bien, ¿cierto? Entonces vas a tejer, vas a contar cuántos puntos de separación. También usted lo elige, usted elige cuántos puntos de separación. Yo lo voy a hacer con 7 u 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con 7 ojitos de separación en la misma fila, ¿sí ven? Con el mismo crochet o con, bueno, con el que tengan a la mano. Ustedes pasan una varillita por ahí. ¿Sí? Si usted considera que el ojo está demasiado separado, entonces usted lo mueve.
¿verdad? Mire, yo siento que está, bueno, no me gusta, digamos, mucho cómo se ve tan separado. Entonces vamos a correr un puntico antes, que sería acá, ¿verdad? Ahí. Se ayuda de un crochet, pones el ojito, ¿verdad? Ahí. Todavía no está asegurado, es muy importante asegurarlo. Yo creo que ahí se ve bien, ¿verdad? Con seis punticos de separación. 1, 2, 3, 4, 5. Efectivamente, 6 puntos de separación. Entonces, ¿para qué es la pletina? Bueno, usted da vuelta a esto. Por eso era muy importante. Mire, usted da vuelta y pone los seguros. Si usted ve que el seguro no calza, no se preocupe. Miren, evidentemente el seguro no es especial. No me sirve para este, miren. No sirve. Entonces, ¿qué va? Porque el ojo es muy pequeño. Lo vas a quemar. Listo, no se preocupen. Estas pletinas no me sirvieron. Pensé que me iban a servir, pero no sirvieron. Para eso es el encendedor. Usted toma el encendedor y quema. Es la forma más segura de asegurar, valga la redundancia, ¿cierto? Usted aplica calor y aplasta. Muy importante que aplaste. ¿Para qué? Para que no se vaya a salir del punto, ¿verdad? El ojito no se salga del punto. Esto lo haces rápidamente. Miren, con la ayuda del encendedor aplastas. ¿Sí? ¿Sí? De modo que ahí no se va a salir de ahí, el ojo no se va a salir de ahí. Das vuelta, miren, y él queda aseguradito. Bueno, eso espero, ¿no? Ok, sí, quedó aseguradito. Miren, el ojito quedó ahí asegurado. Porque esto rodea, ¿sí ven? Rodea el punto. Y lo mismo hacemos con el otro. Lo mismo hacemos con el otro. Quemamos con mucho cuidado de no quemar el tejido claramente. Hay que evitar quemar el tejido. Y aplastas lo más que puedas, ¿verdad? Que quede bien aplastadito. De modo que el ojo no se nos vaya a salir de ahí. Le das un poquito de torsión a esto. Exacto. ¿Sí ven? Entonces eso hace que el ojo no se salga. Bueno, eso creo yo. Si usted está muy inseguro, aplique un poquito más de calor para que el ojo no se vaya a salir. Que quede bien aplastadito, ¿verdad? Bájenle la llama al encendedor. De modo que sea fácil de controlar. Usted simplemente aplasta un poquito. Miren, ahí aplasté un poco. Ya. Ahora sí quedó bien aseguradito. Dejen que seque muy bien y termina. ¿Va? Entonces los ojitos quedaron aseguraditos. Miren, ahí quedaron los ojitos. Nuestros ojos de seguridad puestos, ¿verdad? En el tejido. Nosotros al final, ¿qué hacemos? Bordamos y todo. Esto es una forma básica, recuerden, no es algo súper wow, súper elaborado, no. Es para los principiantes, ¿verdad? Esto que estoy haciendo acá es muy principiante. Ahí está, miren. Ahora sí, ya tenemos listo los ojos. Vamos a terminar de hacer esta vuelta. Bueno, aquí ya habíamos hecho, estamos haciendo la última disminución. Entonces aquí miren, disminución. ¿Cuántos puntos dijimos que quedaban? 18. Usted los cuenta y debe tener. Ok. Otro paso a seguir. Bueno, aquí vamos a poner este. Seguro, un momento. Yo voy a con blanco o con negro. Podemos bordar, ¿cierto? Hay que bordar. Debemos bordar. ¿Sí? No sé si con el mismo negro, porque evidentemente estamos trabajando sobre el rojo, o con un blanco. ¿Ustedes qué me recomiendan? ¿Qué me recomiendan ustedes para bordar el ojo? Lo hacemos con blanco o con negro. Porque yo pienso que con el rojo va a quedar con el negro, perdón, va a quedar como que no se va a notar mucho, ¿verdad?
Con blanco, sí, evidentemente va a tocar con blanco. Vamos a buscar hilo blanco para poder bordar. Hilo crochet es muy importante, si tienen perlé, mejor. O un hilo de bordar, ¿sí? Que sea delgadito. Esto que voy a hacer acá es muy sencillo, no tiene complicación alguna. Es algo básico también. Voy a sacar una hebra. Solimar Castaño, muchísimas gracias por la recomendación. Mira, lo voy a bordar con blanco. ¿Sí? Entonces, miren, yo les recomiendo que antes de rellenar ustedes hagan su bordado. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Vamos a ingresar acá. Y trataremos de, ¿cómo les digo yo? Miren aquí, ¿cierto? Mire, usted ingresa por un lateral, por un costado. Lo estoy trabajando en una sola hebra, ¿sí? Usted puede hacer esto, mire. Usted va a hacer acá, viene, ingresa acá. La parte baja, ¿verdad? Va a hacer como una pequeña, digámoslo así, este efecto. Pero yo tengo que asegurar esta hebra, ¿cierto? Yo la aseguro. Entonces yo voy a ingresar nuevamente aquí al lado, miren, al lado. Y voy a agarrar este cachito, digámoslo así, esta hebrita. Pero no la voy a agarrar por encima. La voy a agarrar por debajo, miren, así. ¿Cierto? Y voy a dar una pequeña puntadita ahí mismo donde ingresé y me paso al otro lado. Inmediatamente paso al otro lado, a la parte superior del ojo. ¿Sí? Entonces con ese medio cachito ahí, con esa puntadita aseguramos, ¿cierto? Mire, aseguramos como que damos una pequeña puntadita ahí, ¿sí? Todavía aseguramos, no hemos asegurado, perdón. Ingreso nuevamente aquí abajo. Y que salga aquí abajo, por debajo de la cabeza, ¿cierto? Por eso es muy asegurable, es muy recomendable, perdón, bordar antes de cerrar la cabeza. Y lo mismo, vuelvo e ingreso a un ladito, miren, a un ladito, aquí donde estoy señalando, ¿verdad? Ingresamos ahí. ¿Qué hago? Entonces ajustamos un poco, agarramos el hilo, esta línea que hicimos, la agarramos así y volvemos a ingresar, ¿sí? Y ahora voy a irme hasta acá para formar la cejita, ¿sí? Una cejita, una linecita, miren. Espero se vea ahí. ¿Cierto? Entonces eso evita que se nos suelte. Hago una línea, si usted gusta, puede hacer una línea así o una rayita así. Yo quiero hacer como que una linecita ahí. Ah, pero falta la línea de acá, ¿verdad? Bien, así. Entonces hacemos 1 o 2 puntos más o menos acá. Podemos hacer la linecita. Hagamos una linecita mejor. De 2 puntos, 1 y 2, ¿verdad? Abarcando 2 puntos. Ahora me paso al otro lado. ¿Sí ven? Acá. Espero se vea claro ahí lo que estoy haciendo.
Y ahí pasamos al otro lado. 2 puntos, recuerden, 1 y 2. Ingresamos a la parte de abajo y acomodamos. Vamos bordando. Es un bordado súper básico, no es algo como que complicadísimo, miren, y le da más expresión al rostro, ¿verdad? Ah, ok, falta la boquita. Entonces, con este mismo hilo, miren, si usted gusta lo puede hacer con otro tono, yo lo voy a hacer con este mismo color. Entonces, bajo aquí, más o menos de aquí a acá. Miren. Entonces, ingreso acá y acá. Entonces, miren, ingreso acá abajo, ¿cierto? Aquí abajito. Muy abajo, no, no puede ser tan abajo, miren. Entonces, hacemos una pequeña línea. Y hacemos una rayita, pero esa rayita la vamos a hacer así, entonces hacemos, creo que aquí queda muy pequeñita la boca, vamos a ver acá, salgo por la parte baja, y evidentemente queda muy pequeñita la boca, yo la voy a hacer más larga, la línea la vamos a hacer más larga, no pasa nada, lo bueno es que esto zafa fácil, con el mismo hilo estamos trabajando precisamente esa expresión. Entonces voy a pasarlo, que quede más o menos como de, a ver si ahí, puede ser más acá. Ingreso acá, exactamente, así sí queda mejor, queda más larguita, exacto. Salgo acá y salgo a la parte baja. ¿Sí ven? Así. Pero hay que darle una expresión, ¿sí? Como que, digámoslo así, como que usted empuja con la aguja. Exacto. Entonces sales una línea más abajo, así. Y damos una pequeña, digámoslo así, como que exacto. Así, ¿sí ven? Así sí queda más bonito. Salgo, perdón, ingreso en el mismo punto, pero miren que esto me evita que el hilo se me devuelva, ¿verdad? Entonces, así. Y voy a donde está, aquí. Antes de seguir, por favor, verifiquen todo, que le quede bonito. Ahora sí, ya tenemos la expresión facial, algo sencillito, miren que queda bien bonito. Yo voy a hacer un nudo acá. Hago un nudito acá. Un nudo doble o triple, ¿sí? Ahí. No aprieten mucho para que los bordados no se corran de más, ¿sí? 2 y 3. Ese último nudo sí lo pueden apretar fuerte. Ahora sí, estos hilos los vamos a perder. Para que no me queden tan largos, yo los corto, ¿sí? Corto esas hebras. Corto esas hebritas. Lo podemos aplicar para un llavero. O sea, esta forma básica usted la puede hacer para lo que usted guste. Por lo menos para un llavero está más que suficiente, ¿verdad? Es una forma muy sencilla, pero queda bonito. Con el mismo crochet con el que hemos venido trabajando, entonces voy a pasar, ¿verdad? Mire, introduzco y esos nuditos ese hilo lo vamos a perder dentro del mismo tejido. Listo. Perfecto, miren. Ya está. Ahora vamos a proceder a rellenar. Ahora sí podemos rellenar tranquilamente nuestra figura con nuestro vellón, con nuestro algodón.
Entonces tomamos la fibra, tomamos la fibra y rellenamos. La idea es que quede bien rellenito nuestra formita, nuestra cabecita. Otra cosa que cabe aclarar es que si usted quiere hacer las expresiones más fuertes, simplemente dan más puntadas. Por ejemplo, si quieren que esto quede más blanquito, entonces dan más puntaditas, lo mismo acá, y lo mismo las cejas, por ejemplo. Y lo puede hacer en los colores que usted más guste, que prefiera, ¿verdad? Aquí empiezo entonces así, rellenando muy bien nuestra figurita. Miren qué chulo va quedando. Ya saben que o sea, sin exagerar, claramente, ustedes van calculando el relleno, ¿sí? Que no haya ningún espacio vacío, ¿sí? Muy importante, miren, usted va palpando y va acomodando. Sí, ok, ahí estamos. Qué pena con ustedes, amigos. Estaba haciendo ya. Pensé que era un mensaje, pero no era un mensaje como que súper importante. Ahí está. Ahora sí, terminamos de cerrar. Vamos a hacer la última ronda donde vamos a tejer un punto, una disminución, listo. Entonces quito el seguro. Trato de no estropearlo porque si en ese seguro, la siguiente vuelta es un punto o una disminución. Entonces empezamos un punto, lo tejemos, ¿verdad? Un puntico. Entonces tejes el primer puntico normal, un puntico, marcan por favor ese punto. Y después empiezan un punto, luego pasamos a hacer la disminución. Recuerden que se trabaja sobre 2 puntos. La disminución, toman el primer punto de la primera hebra, perdón, del primer punto, y la siguiente hebra del siguiente punto. Y simplemente cierran y cierran el punto. Disminución, luego un punto. ¿Por qué estoy colocando mi dedo en la parte interna? Porque no quiero que la fibra de lo que llevamos adentro se mezcle o se enreden con los puntos. Entonces por eso ponemos la fibra. Punto, una disminución, un punto, otra disminución. Cierro, disminución y cierro. ¿Verdad? Disminución. Luego otro punto normal y después otra disminución. Disminución. Y así me voy a ir yendo alrededor. Un punto, una disminución, un punto y otra disminución. Al final de esta vuelta debemos tener 12 puntos y ahí, justo ahí empezamos a cerrar. Listo, disminución, luego un punto. Esta figurita la podemos hacer como para un llaverito también, ¿verdad? Lo podemos utilizar como llavero. O para lo que ustedes gusten, pueden terminar a seguir haciendo el cuerpo y hacer un muñequito, ¿verdad?
Entonces hacemos el punto, luego una disminución. Recuerden que la disminución se trabaja de esta manera, tomando. A ver, les explico nuevamente la disminución. Aquí tenemos dos puntos. Entonces agarras la primera hebra, la hebra delantera del primer punto, la hebra delantera del siguiente punto y deslizas por ahí y cierras. Luego un punto y termino con una disminución. Listo, ahí está la disminución. Entonces ahí podemos cerrar, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar un poquito más de relleno. Vamos a aplicar un poquito más de relleno. Y vamos rellenando hasta donde más nos dé claramente, que no nos vayan a quedar espacios vacíos. ¿Sí? Bien, entonces aquí terminamos de rellenar, ya termino de rellenar. Y les voy a enseñar a hacer el remate, ¿verdad? El cierre también es muy sencillo, no tiene como que su complicación. Aquí termino como que no me quede ningún espacio, como que... Tampoco hay que sobrellenar mucho el tejido, no es necesario sobrellenar el tejido de fibra. Simplemente usted va calculando, pero que no quede tampoco tan sobresaturado. Aquí está la disminución, hemos hecho la disminución. Ok, vamos a cortar el hilo, dejando aproximadamente un cachito de 10 centímetros. Quitamos el seguro. Y entonces vamos a sacar este hilo, simplemente lo sacamos, ¿sí? Terminen de acomodar su relleno, que no se les vaya a salir una fibra por ahí. Y ahora con ayuda de la aguja, vamos entonces a tomar la aguja y vamos a, mire, entonces tomo la aguja y voy pasando, mire, por la parte de cada punto, pero la hebra de atrás, la hebra de adelante, perdón, la hebra que está aquí afuera, ¿cierto? Vamos a pasando la aguja por cada uno de esos puntos, punto por punto, claramente, miren, punto por punto. Esto sí es más sencillo, no tiene complicación alguna, ¿cierto? Solamente por la hebra de afuera, ¿sí? Yo voy jalando, de una vez voy cerrando, miren, de a poquito, sin exagerar porque voy mirando, ¿sí? Voy mirando si necesito un poquito más de relleno. Yo considero que sí, sobre todo aquí, necesito más relleno. Tampoco tan exageradamente, pero usted va, por eso les digo, esto es de tiempo, de paciencia y de ir mirando, ¿verdad? De ir mirando, es demasiado relleno, entonces sacamos. Yo creo que así está más que suficiente, ahora sí, va a quedar, no, todavía hay mucho espacio, ¿ven? Yo por lo general lo hago bolita y lo voy rellenando. Ahí ya entonces voy palpando y le voy dando la formita con mis manos, ¿cierto? Que no me quede tan alargadito. Miren qué belleza, qué chulada de... Nunca imaginé que me quedaría tan lindo este precioso amigurumi, esta figurita. Ya saben que lo pueden usar como llavero, ¿cierto? Así, vamos acomodando y agarrando solamente la hebra de afuera. Va a llegar un momento en el que usted va a tener que fruncir, es decir, jalar.
y vas pasando por cada uno de los puntos que está afuera. Todos completitos, ¿sí? Entonces aquí voy a fruncir, miren. Ya pasé por todos, entonces jalo, ¿sí ven? Esta es la forma más fácil y la más bonita. Miren cómo queda el cierre de perfecto, ¿sí? Para cerrar sus amigurumis. Hacemos entonces, pasamos a este punto, ¿cierto? Y antes de cerrar, por favor, hacen esto. Una cadenita acá, ¿verdad? Y ahí aseguran, ingresan, muy bien, por la parte interna y ya no se les va a salir. Este cachito lo vamos a sacar por acá. ¿Sí ven cómo queda el cierre de prolijo? Miren, bien cerradito, ¿verdad? Así queda bien chulo el amigurumi. Bueno, ya ustedes le hacen un cuerpo, le hacen un rostro, le hacen unas orejas. Sí, ya ustedes eligen cómo personalizarlo. Cortamos este hilo. Entonces tenemos listo nuestra figurita. Bueno, entonces chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Ahí aprendimos algo, ¿verdad? Cómo hacer algo básico, una figurita básica. Entonces, sin más que decir, muchísimas gracias por su apoyo, bendiciones, cuídense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a esas 6 personitas que se quedaron conmigo hasta el final. Listo, gracias, bendiciones, cuídense mucho, gracias, chao, se les quiere mucho, bendiciones, gracias por su apoyo. Chao, nos vemos. Gracias, chicos.